Buenas noches, hermanos. La cuarta entrega del tema La voz de Dios en la vida de Abraham considerará en esta noche el aspecto de la voz de Dios impactando la vida del creyente, fortaleciéndole para que pueda permanecer hasta alcanzar la victoria. La voz de Dios impactó fuertemente la vida de Abraham. En el capítulo 4 de la Epístola a los Romanos, voy a leer un pequeño verso, el versículo 17, en donde dice de la siguiente manera: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. En este capítulo, el apóstol Pablo hace un desglose de los capítulos 15 y 17 y en realidad del caminar de Abraham en la vida de fe desde que Dios le habló en el capítulo 12 y cómo Dios fue construyendo poco a poco lo que sería el propósito divino en la vida de Abraham. Pero quiero llamar la atención sobre dos expresiones que describen al Dios en el que creyó Abraham cuando le dijo que le había puesto por padre de muchas gentes, cuando le dijo haré de ti una nación grande, cuando le dijo no te heredará sino uno que salga de ti te heredará, cuando le dijo sal y cuenta las estrellas y puedes contarlas, así será tu descendencia, cuando le dijo en el capítulo 18 de aquí al tiempo de la vida volveré y Sara tu mujer te dará un hijo. Dos características que menciona este versículo de este Dios al que Abraham creyó y que nos puede hablar acerca de cómo la voz de Dios, la palabra de Dios, impacta nuestra vida interior, fortaleciéndola en el tiempo de la espera para poder alcanzar la victoria, la consumación de la fe. La primera característica que se menciona es un Dios que da vida a los muertos. Un Dios que da vida a los muertos. En realidad Abraham creía esto, pues lo que se nos dice de él, lo que él iba pensando mientras iba al monte para sacrificar a su hijo, para poner en el altar a su hijo. Y Soren Kierkegaard decía que en realidad quien estaba en ese altar era Abraham y no Isaac, que él iba en un desafío de parte de Dios y se atreve a decir que Abraham violó su código de ética para obedecer a Dios. Pero ¿qué iba pensando? ¿Qué había en la mente? ¿Qué había en la vida interior de Abraham mientras él iba con su hijo para sacrificarle? Bueno, algo que él creía firmemente, como dice la Escritura, es que Dios podía regresárselo aún de entre los muertos, cosa que en sentido figurado hizo. Pero entonces, mientras Abraham caminaba para llevar al sacrificio a su hijo Isaac, él iba pensando en su interior que el Dios que le había dicho, haré de ti una nación grande, el Dios que le había dicho, no te heredará sino uno que saldrá de ti, el que le había dicho, cuenta las estrellas y puedes contarlas y así será tu descendencia, no iba a fracasar en su propósito de cumplir plenamente todo lo que Dios le había prometido y todo lo que eso implicaba. Entonces, Abraham creía firmemente en la resurrección. Es extraordinario pensar que en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, donde se habla acerca de la condición para la salvación, se incluye la resurrección. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, porque la fe no cree con la razón, la fe cree con el corazón, y solamente la fe capacita al hombre para creer de esa manera.
y creyeres en tu corazón que creyeres que Dios le resucitó de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos es algo que estaba en la mente de Abraham mientras él iba para sacrificar a su hijo, que estuvo siempre en la mente de Abraham. Su vida interior era fortalecida al pensar que Dios es un Dios que puede dar vida a los muertos. Esto fortalecía su vida interior y le permitía permanecer firme en los momentos más difíciles, como veremos en un momento. La segunda característica dice que este Dios llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, la voz de Dios hace aparecer las cosas que no existen o las cosas invisibles. Cuando Dios habla, existe la posibilidad de que surjan cosas que no existen. Por eso yo necesito que Dios me visite, me aparezca, me hable, me diga, y que hable cosas sobre mi vida que aún no existen, pero que existirán si Dios las dice. Esa característica es muy importante en la experiencia de Abraham, porque él creía efectivamente que la palabra de Dios era creativa y que la palabra de Dios podía nombrar las cosas que no son como si fueran, pero porque las nombraba Dios, entonces había la posibilidad de que fueran o irremediablemente serían. Estos dos características de este Dios al que él le creyó fortalecían su vida interior y le permitían enfrentar su objetividad que rayaba a veces en la incredulidad y permanecer en la fe. Veamos lo que dice el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Parece un término extraño. Lo que pasa es que Abraham tenía dos esperanzas. Tenía la esperanza que todos nosotros podemos tener, la esperanza de lo que nosotros podemos pensar, concebir, planear, anhelar y trabajar para alcanzarlo. Y la esperanza de la voz que producía la voz de Dios. Y eso es lo que significa que él creyó en esperanza contra esperanza. Y en realidad llegó un momento en la experiencia del caminar de Abraham en el que su esperanza personal se murió o casi se murió. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Es decir, él no podría haber llegado a ser padre de muchas gentes con su propia esperanza, con sus propios recursos, con las cosas que él podía generar o él podía hacer, puesto que no es Dios, puesto que no tiene todo el conocimiento, puesto que no es todopoderoso como Dios lo es. Entonces él creyó en esperanza contra esperanza, pero cuando su esperanza se murió, tomó tomó más firmemente, pues no le quedaba otra opción, tomó la esperanza que Dios le había dado al abrir su boca y decirle, haré de ti una nación grande, y decirle, no te heredará sino uno que saldrá de ti, y al decirle, sal y cuenta las estrellas y puedes contarlas, así será tu descendencia. A decir en el capítulo 18 de Génesis, de aquí al tiempo de la vida, vendré y visitaré y tu esposa Sara te dará un hijo. Pero él creyó hasta donde pudo con su objetividad, con su esperanza, pero cuando ésta murió o casi murió, se volvió y abrazó fervientemente la esperanza que la voz de Dios le había dado. Y fue así que pudo llegar a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El versículo 19 dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Vean cómo él hace aquí un acto de objetividad, es decir, él consideró su cuerpo, pero esto no lo debilitó porque tenía la voz de Dios que fortalecía, que impactaba su vida interior y que lo impulsaba a creer en esperanza contra esperanza. No se debilitó él al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o considerar también la esterilidad de la matriz de Sara. Nadie podría acusar a Abraham de no haber intentado ser objetivo,
pero es que la voz de Dios le llevaba más allá de la objetividad humana y le daba una esperanza donde no la había ya. Un cuerpo casi muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Dos imposibilidades que la fe superó, que la fe derrotó, que la fe venció y que terminó triunfando, cumpliéndose lo que Dios había dicho. Y luego dice en el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí hay dos pensamientos que quiero exponer rápidamente. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Y bueno, esto algunos piensan que significó, que esto resultó en que al hacer eso dio gloria a Dios, o que él se fortaleció en la fe, teniendo una vida de adoración, de alabanza, dando la gloria a Dios. Bueno, cualquiera de las dos cosas es extraordinaria. Si su fortalecimiento en la fe y su permanencia en la fe para vencer la duda y la incredulidad glorificó a Dios o dio gloria a Dios, es extraordinario. Pero si él en los tiempos más difíciles continuó alabando y adorando al Dios que le había hablado en el capítulo 12, en el 15, en el 17, en el 18, pues también esto es extraordinario. Y el versículo 21 termina de manera exultante. Por lo plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Termino leyendo las maravillosas expresiones de Génesis 21, donde al fin viene el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Contra viento y marea, contra toda esperanza, en esperanza contra esperanza, vean los términos, son imperdibles. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y vio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. La fe empieza cuando Dios habla, se ejercita cuando el hombre cree y espera, y se consuma cuando Dios hace con sus manos lo que dijo con su boca. Pero a lo largo de todo el proceso de fe nos acompaña la voz de Dios y la presencia de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga.